enseñarte algo que el Señor me regaló para ustedes. Lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Cuando esté ubicado allí, diga un fuerte amén. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Gracias, Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano fuere conmigo, y que me libraras del mal, para que no me dañe. Y Dios le otorgó lo que pidió. Amén. Diga conmigo: y Dios le otorgó lo que pidió. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Amén. Hoy quiero enseñarte algo poderoso. Dice la Biblia que este hombre llamado Jabes, dice que era el más ilustre de todos sus hermanos. Y dice que su madre lo llamó Jabes por cuanto lo dio a luz. Y es importante resaltar que en la cultura hebrea, en la cultura hebrea, los nombres que se le colocaba a los niños en esa cultura era muy importante, porque el nombre podía revelar la circunstancia del nacimiento o su destino profético. Por eso vemos que cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice y le promete que su esposa dará a luz, siendo Sara de edad muy avanzada. Y dice que cuando ella escuchó que daría a luz, dice que se rió o se echó a reír. Y el Señor le dijo: ahora por cuanto te reíste, lo llamarás Isaac, que significa risa. También lo podemos ver en la historia de Moisés. La palabra o el nombre, Moisés, significa sacado de las aguas. Y usted conoce la historia de Moisés.
Dice que la hija de Faraón lo encontró en aquel río y lo sacó del agua y dijo: por cuanto te saqué del agua, te llamarás Moisés. ¿Cuántos saben eso? Aún lo podemos ver en nuestro Señor Jesús. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, le dice: tú vas a tener un hijo varón y le colocarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Yahweh salva o Jehová salva. Por eso es que él es el Salvador. Por eso en la cultura hebrea era muy importante cuando le colocaban los nombres a los niños, y era la madre la que le colocaba los nombres a los niños. Ahora bien, la madre podía ponerle el nombre en varios relatos bíblicos. Encontramos a la madre nombrando al niño. Raquel, por ejemplo, llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi aflicción. Y vemos tantos ejemplos en la escritura de que el nombre era importante en la vida del niño, que el nombre marcaba su destino profético y a su nombre. Y vemos aquí que esta mujer, cuando dio a luz a este niño, dice que le colocó Jabes. Y el nombre Jabes significa dolor, significa sufrimiento, significa aflicción. Entonces, si el Espíritu Santo no inspiraba a la mujer respecto al nombre que tenía que ponerle, o si Dios no le revelaba cómo se tenía que llamar el niño, era la madre que tenía que colocarle el nombre al niño según lo que ella deseaba, según lo que ella deseaba que llegara a ser ese niño cuando fuere grande. Por eso, esta mujer dice: por cuanto lo di a luz en dolor, te llamarás Jabes. Y esta mujer, al nombrar a su niño Jabes, que significa dolor, estaba marcando su destino. Estaba recordando cuando lo dio a luz en dolor. Por eso cada vez que llamaban su nombre, Jabes, le estaban recordando que nació en dolor, que nació para sufrir, que nació para vivir en aflicción. Pero lo que más me llama la atención de esta historia bíblica es que Jabes no permitió que esa marca que le colocaron los hombres o la madre abortara el propósito que Dios tenía con él. Y dice que este hombre llamado Jabes, aleluya, invocó a Dios. Por eso la Biblia enseña que Jabes era ilustre más que todos sus hermanos, porque Jabes creía en Dios, pero había una marca que desde niño le habían hecho.
su propia madre le había colocado dolor por nombre. Le había colocado sufrimiento por nombre. Pero este hombre llamado Jabes hizo una oración y no permitió que el significado de su nombre determinara su futuro. ¿Cuántos están aquí? Y la oración de Jabes, él le dijo, dice que clamó a Dios, le dijo, oh, si me diera bendición y si ensanchara mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal para que no me dañe. Y dice la palabra que Dios le otorgó lo que Jabes le pidió. Ahora bien, la dificultad en la vida de este hombre no permitió que su vida se convirtiera en un dolor. Porque Dios convirtió su maldición en bendición. El Dios que nosotros tenemos es experto en cambiar la maldición por bendición. Yo quiero que tú sepas en esta mañana que yo no sé qué fue lo que te marcó cuando niño. Yo no sé cuál es esa marca o esa herida que llevas, que te marcaron, que el hombre te marcó o que Satanás te puso. En esta mañana Dios quiere convertir esa maldición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia enseña que Dios cambió la maldición en bendición. La maldición que le lanzaron a Nehemías, dice la Biblia que Dios la convirtió en bendición. Lo que Dios bendice, el hombre no lo puede maldecir. Cuando dice la Biblia que Balac, ¿cuántos conocen esa historia? Invitó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y cuando iba a maldecirlo, dice que no pudo maldecirlo, porque la bendición de Dios reposaba sobre el pueblo de Israel. Por eso lo que Dios bendice, el hombre ni el diablo lo puede maldecir. Él es experto cambiando diagnósticos. Él es experto cambiando la maldición por bendición. Gracias, Señor. Tu comienzo no determina tu final. Jabes lo marcaron desde niño. Empezó mal. Se llamaba dolor. Se llamaba sufrimiento. Se llamaba aflicción. Pero él no permitió que ese dolor o que esa aflicción dañara su futuro. Él buscó a Dios en oración y clamó a Dios y le dijo: Señor, si me dieras bendición, si me cambiaras mi dolor por alegría, porque Dios cambia tu tristeza en gozo y tu lamento en baile. Él cambia la maldición por bendición, tu aflicción por felicidad, tu maldición en bendición, tu pobreza en riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios. Ese nombre llamado Jabes,
Jabes comenzó asociado con el dolor, pero Dios cambió su historia. Hoy Dios quiere cambiar tu historia. Quizás te conozcan por algo que Dios no te ha llamado. Dios, todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo y que hemos conocido al Señor, podemos entender este principio. Que Dios cambia nuestro dolor en alegría. Que Dios cambia nuestra historia. El nombre que otros te dieron no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Dios Todopoderoso. Él es experto en cambiar tu historia. Todos los que estamos aquí somos testigos de que Dios cambia la historia de un hombre o de una mujer. La que llamaban antes prostituta, ahora es una profeta. Al que llamaban antes alcohólico, ahora es evangelista. El que antes era homosexual, ahora es pastor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Él es el Dios que cambia tu historia. Y Dios te trajo de esta mañana porque Él quiere cambiar tu historia. Él quiere cambiar ese dolor, ese sufrimiento que te ha marcado. Dios lo convierte hoy en alegría y en bendición. La que llamaban estéril, cuando Dios se le reveló a Elizabeth y a María, le dice: tu prima, ve a visitarla porque ella está embarazada y dará a luz. La que llamaban estéril. Sara, la que llamaban estéril. Ana, la que llamaban estéril, dio a luz. Yo no sé cómo te ha llamado Satanás a ti. Cómo te ha dicho el diablo a ti. Quiero que sepa que tenemos un Dios que cambia historia. Que cambia diagnósticos. Que cambia vida. Tu pasado no determina tu futuro. Nuestro Dios tiene propósito con nosotros. Este hombre llamado Jabes no permitió que su situación lo derribara o lo destruyera. Porque ¿qué hizo Jabes? Dice que él oró. Él no dejó que lo marcaran o que esa marca que había recibido destruyera el propósito que Dios tenía con él. Si quieres que Dios cambie tu historia, tienes que orar. Como Jabes. Porque aunque Jabes fue marcado dolor, sufrimiento, aflicción, él se levantó y buscó a Dios en oración. Y su oración fue: oh Dios, si me dieras bendición, si cambiaras mi maldición en bendición, y si ensancharas mi territorio. Escuche eso con atención. Dice: y si tu mano estuviera conmigo. La mano de Dios está escribiendo
una nueva historia a tu favor. Dáselo fuerte al Señor. La que llamaban estéril, el que llamaban dolor, el que llamaban sufrimiento, el que llamaban delincuente, Dios está escribiendo con su mano una nueva historia. La misma mano que escribió la tabla de la ley es la misma mano que está escribiendo tu historia. La misma mano que escribió en la tierra cuando le trajeron a Jesús la mujer tomada en adulterio, es la misma mano que está escribiendo una nueva historia en tu vida. La misma mano que le colocaron al rey Belsasar, Mene, Tekel, Uparsi. Pero esa mano está a tu favor. Está escribiendo una nueva historia. Por eso no tenga temor de lo que el hombre quiera marcarte, quiera etiquetarte. Porque la mano de Dios está contigo. La mano de Dios está a tu favor. La mano de Dios se está moviendo. Aunque usted no lo pueda ver, la mano de Dios está escribiendo una nueva historia. Dice: que tu mano fuere conmigo y que me libres y que me libraras del mal para que no me dañe. Y lo más poderoso de esta oración es lo que dice. Dice: y Dios le otorgó lo que Jabes pidió. ¿Sabe por qué se lo otorgó? Porque era la voluntad de Dios escribir una nueva historia en su vida. Porque era la voluntad de Dios bendecir a Jabes. Por eso, cada vez que nosotros oremos, tenemos que buscar la voluntad de Dios siempre. Dios tiene el poder para transformar tu historia de dolor en una historia de bendición. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que cambia historia. Por eso usted como creyente, como cristiano, debe pedirle al Señor que lo bendiga, que le dé bendición. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de bendición. Es un Dios que bendice. Y que es el deseo de Dios bendecir a sus hijos, a sus siervos, a los que le sirven y a los que le buscan de todo corazón. Escuche bien esto. La oración de Jabes: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Cuando Jabes le dice a Dios: ensancha mi territorio, le está pidiendo que le dé una mayor visión. Una mayor visión de su vida. Y el último pedido que Jabes le hace, le dice: que me libres del mal para que no me dañe. Qué oración tan cortita, tan pequeña, hermano. Oh Dios, si me dieras bendición, que tu mano esté conmigo, líbrame del mal para que no me dañe. En el nombre de Jesús, amén. Y dice que Dios le otorgó lo que pidió. No duró horas orando, ni metido en ayuno 40 días, sino que oró de corazón, pidiendo bendición a Dios. Pero le digo: pero que tu mano esté conmigo para que no me dañe y líbrame del mal. Dice que Dios le otorgó lo que pidió. Entonces,
Este último pedido de la oración de Jabes es lo más grande y de más alcance. En general se refirió al mal, pero más que eso, se refirió al mal que es evidente que había plagado a su familia en el pasado. O sea, Jabes le estaba pidiendo a Dios que rompiera la maldición para que su maldición no trascendiera a sus generaciones o a su familia. Hoy Dios está rompiendo toda maldición en tu vida. Toda maldición de dolor, de sufrimiento, de amargura, de aflicción, de pobreza, de carencia. Hoy la mano de Dios la está rompiendo para que no afecte a tus hijos, para que no afecte a tus familiares, para que no afecte tus generaciones. Era lo que Jabes le estaba pidiendo a Dios. Rompe esta maldición para que mis hijos no se vean afectados por el dolor, por el sufrimiento, por la aflicción. Y dice la Biblia que Dios le otorgó lo que pidió. Y así como Dios lo hizo con Jabes, también lo puede hacer contigo. Si tú le crees, si tú lo buscas de todo corazón, Dios convierte tu dolor en alegría, tu sufrimiento en gozo, tu tristeza en baile. ¿Cuántos están aquí? Tu maldición en bendición, tu carencia, tu pobreza en riqueza y prosperidad, tu perdición en salvación, tu condenación en justificación. Dios tiene el poder para cambiar tu historia. ¿A cuánto Dios le ha cambiado la historia? Dios nos ha cambiado la historia. Él es experto en cambiar la historia de alguien. Por eso tú no debes permitir que tu pasado, interfiera en tu futuro. Ya el pasado quedó atrás. Ahora Dios restaura tu presente y bendice tu futuro. Denle un fuerte aplauso al Señor hoy. Oh, gracias, Señor. Por eso es importante, hermanos, los nombres. Es importante los nombres. Según la cultura hebrea, ellos le colocaban los nombres a los niños. Si Dios no le inspiraba o si Dios no le decía, se va a llamar tal, porque en algunos casos vemos que era Dios que le decía, ese niño que vas a tener, le vas a colocar por nombre Juan. Le vas a colocar por nombre Jesús. Le vas a colocar por nombre Sansón. Pero en algunos casos, si Dios no inspiraba a la mamá, ella le correspondía colocarle el nombre de acuerdo a lo que ella deseaba para el niño. Por eso es muy importante los nombres que le colocamos. Y lo voy a decir a nuestros hijos. Le colocaba un dolor. Jabes. Cada vez que lo llamaban, Jabes, ven. Dolor. Sufrimiento, ven. Hijo de mi aflicción, ven. Pero lo que más me llama la atención es que dice Génesis que la mujer,
por causa del pecado y de la desobediencia, iba a parir o iba a dar a luz ¿Y por qué a Jabes le colocaron dolor? Porque la mamá dice, por cuanto lo di en dolor, y si todas las mujeres paran en dolor. Lo que pasa es que Jabes fue rechazado desde el vientre de su madre. La madre no lo quería criar. Eso es lo que está dando a entender la Escritura. Porque si la Biblia dice, no, lo di en dolor y por eso se llama Jabes, entonces todo el mundo tiene que llamarse Jabes. Porque si todos los paren en dolor, o a menos que se haga cesárea, igual le da dolor. Lo que pasa es que Jabes fue rechazado en el vientre de su madre. Su madre no lo quería criar, no lo quiso traer al mundo. Por eso le digo, te vas a llamar Jabes, te vas a llamar dolor, te vas a llamar sufrimiento. Porque no te quería tener, pero ya que estás aquí, te voy a colocar dolor. Pero ese nombre, él no permitió que ese nombre lo marcara su destino, sino que buscó a Dios en oración y Dios cambió su historia. Espíritu de Dios, te amo. ¿Tú sabes por qué muchos jóvenes a veces cargan dolor y sufrimiento? Porque aún hay madres que rechazan a los hijos desde el vientre de su madre. Cuando lo tienen en el vientre, ay, yo no quería. Ya ese pensamiento o esa declaración de esa palabra está afectando su destino profético. O lo está marcando, le está colocando en el mundo espiritual una marca que lo va a condenar o lo va a colocar estorbo al propósito que Dios tiene con él. Y hay muchos jóvenes que han sido rechazados desde el vientre de su madre. Me dice el Espíritu Santo. Que han sido rechazados. Quizás tu mamá, cuando se enteró que estaba embarazada, no te quiso traer. Ya con tener ese pensamiento o declarar una palabra, hay otro hijo más, con tanta necesidad que hay. Ya con esa declaración, tú le estás colocando Jabes a ese niño. Le estás colocando dolor. Le estás colocando sufrimiento. Le estás colocando hijo de mi aflicción. Pero hoy el Señor quiere romper esa maldición. Hoy el Espíritu Santo te trajo para romper toda maldición aún que recibiste desde el vientre de tu madre. Y usted sabe, esas declaraciones abren puertas en el mundo espiritual para que espíritus influencien o tomen la vida de esa criatura. Y por eso es que muchos jóvenes nacen no, que él nació así. Con una inclinación de pronto que le gusta una persona de su mismo sexo. Aunque parezca imposible y difícil de creer, eso abre puerta en el mundo espiritual para que espíritus demoníacos entren.
Pero hoy el Señor quiere romper esa maldición. Hoy el Señor quiere cambiar tu historia. Hoy el Espíritu Santo te trajo porque quiere cambiar tu historia. Antes te llamaban el delincuente, el drogadicto. Dios quiere que te llamen, es el siervo de Dios. Es un profeta de Dios. Fulano de tal, siervo de Cristo. Él es experto en cambiar historias. Por eso hoy vamos a clamar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, es muy importante el significado de los nombres. Y si tu nombre significa algo negativo, tienes que desligarte de eso. Tienes que romper con eso. Leisneis del Carmen. A mí me colocaron Eduardo José por el doctor José Gregorio. Que el Señor lo reprenda. Ese espíritu sí es perverso. Por la ignorancia, hermano. Mi mamá no conocía el evangelio. Por eso usted tiene que romper con todas esas maldiciones negativas, palabras negativas, consagraciones a ídolos mudos. Así como hizo Jabes, dice que él buscó a Dios en oración y le dijo que le diera bendición, que cambiara su maldición en bendición, que cambiara su tristeza en gozo, su aflicción en felicidad. Por eso el Señor hoy quiere intervenir en tu vida. Él quiere intervenir en tu vida. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Amén. Hasta aquí me trajo el Espíritu de Dios. Ponte de pie y vamos a orar al Dios de Jabes. Él es el Dios que cambia historia.